Bueno, hace 2 domingos atrás nosotros estuvimos estudiando Hechos capítulo 13, ¿verdad? El domingo pasado estuvo Isaac predicando, pero hace 2 domingos atrás estuvimos estudiando Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo habían sido llamados por el Espíritu Santo a realizar una obra misionera fuera de la iglesia de Siria, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Hechos capítulo 13, estaban ellos ministrando, estaban orando, estaban ayunando y allí se le apareció el Espíritu Santo y le dije, bueno, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que le estoy llamando. ¿Okay? Luego de orar y de ayunar, y los líderes de la iglesia de Antioquía, junto con la iglesia, lo que hicieron fue que enviaron a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? Para esa hora que el Espíritu Santo les estaba llamando. Saulo y Bernabé en primer lugar llegaron a Chipre. Si usted ve en el mapa, en la pantalla, ¿verdad? Y vemos Chipre, no sé si lo pueden ver bien, pero prácticamente en el lado derecho acá, no tengo el pointer, ¿verdad? Pero en el lado derecho está Antioquía de Siria. Ellos cogieron la parte de Seleucia, ahí bajaron a Salamina, ¿verdad? Después fueron a Pafos, de ahí subieron a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y prácticamente eso fue lo que estuvimos recorriendo la semana pasada, ¿verdad? Y estuvieron, hace 2 semanas atrás. Así que Saulo y Bernabé llegaron en primer lugar a Chipre, de ahí estando entonces en Salamina, estos proclamaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Luego Saulo y Bernabé recorrieron la isla de Pafos, y estando en Pafos, el procónsul Sergio Paulo manda a llamar a Bernabé y a Saulo para que estos le predicaran la palabra del Señor. Eso fue algo, ¿verdad?, que nosotros discutimos hace 2 domingos. Se dirigieron entonces a Antioquía de Pisidia, como ya les mencioné ahí arriba, ¿verdad? Antioquía de Pisidia. Y en el camino hacia allá vemos que Juan Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos, él abandona la misión. Él abandonó la misión. Y no sabemos las razones por cuál abandonó la misión. Sabemos que después, posteriormente, Bernabé lo recluta y, ¿verdad?, se divide entonces la tarea misionera y él escribe el Evangelio de Marcos, así que realmente fue útil para lograr el ministerio. Pero en ese momento, por alguna razón, simplemente regresa, abandonó la misión y se regresó. Pero Bernabé y Pablo siguieron la misión, ¿ok? Entonces vemos que en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé se levantaron en la sinagoga, allí ellos hablaron el Evangelio, mucha gente creyó lo que Pablo predicó, pero también mucha gente rechazaron el mensaje del Evangelio. Mucha gente simplemente no le hizo caso a lo que Pablo estaba predicando, y Pablo y Bernabé, yo les dije la vez pasada que ellos hicieron ¿qué? Se sacudieron los pies, ¿verdad? Como una muestra de ¿qué? De señal de juicio sobre esa región. Acuérdense, sacudirse el polvo de los pies era una señal de juicio por ellos haber rechazado el mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a continuar nuestra serie expositiva del libro de los Hechos. Gracias. Vamos a Hechos capítulo 14. Busquen conmigo Hechos capítulo 14, aunque también lo tienen en la pantalla. Y yo voy a estar dividiendo la lectura en 3 partes. Así que no lo voy a leer como de cantazo, ¿verdad? Vamos a estudiar todos los versos que están ahí, Hechos 14 completo, pero lo voy a dividir por 3 partes, ¿ok? Porque hay 3 cosas que nosotros podemos encontrar en este capítulo 14 de Hechos. 3 cosas. La primera cosa que podemos encontrar se encuentra en los primeros 7 versos de Hechos 14, y esa cosa que encontramos es que Pablo y Bernabé se armaron de valentía para predicar el Evangelio aún ante la hostilidad de algunas personas de Iconio. Vamos a leer ahí, ¿qué dice? Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron de la ciudad de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio.
Según vemos en ese primer verso 1 de Hechos 14, ¿verdad? Si vamos nuevamente a ese verso 1, vemos que Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos que se encontraba ¿dónde? En Iconio, ¿verdad? Si ustedes ven el mapa que estaba allí en la pantalla, en la parte de arriba estaba Antioquía de Pisidia y a mano derecha por ahí se encontraba Iconio. Así que ellos fueron de un lugar hacia otro, según vemos un poquito más, ¿verdad? De búsqueda. Dice que ellos caminaron aproximadamente 130 kilómetros, caminaron desde Antioquía de Pisidia hasta Iconio. Y si usted no tiene una idea de cuán lejos es eso, usted imagínese caminar desde Providence hasta Hartford, Connecticut a pie. Un poquito lejos, ¿no? Es como 4 o 5 días se puede tardar esa caminata. Así que ellos fueron desde esa distancia, desde Antioquía de Pisidia, para llegar hasta Iconio, ¿con el fin de qué? Con el fin de continuar predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio. Ellos llegaron a la sinagoga de los judíos, y la sinagoga de los judíos, recuérdense que era el lugar donde los judíos se reunían. Allí leían la Torá, allí ellos oraban, allí ellos leían sus salmos, ¿verdad? Y ellos tenían un tiempo de cantar algunos himnos. Y allí llegaron Bernabé y Pablo y comenzaron a compartir la palabra del Señor. ¿Y qué dice el verso 1 que pasó? Ellos hablaron en aquella sinagoga de tal manera, o sea, la manera en que hablaron fue de tal manera de una gran multitud, tanto de judíos como griegos, que los griegos no vienen siendo otra cosa que gentiles realmente temerosos de Dios. Dice que una gran multitud creyó. Una gran multitud, tanto de judíos como griegos, creyeron en el mensaje del Evangelio. Eso es poderoso, ¿verdad? Lo que el Evangelio es capaz de hacer, es poder de Dios, dice Romanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que es poderoso el Evangelio. Pero mira lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2 que pasó? Los judíos que no creyeron, un grupo creyó, un gran número creyó, pero hubo un grupo que no creyó el mensaje de Pablo y Bernabé. Y ese grupo de judíos que no creyeron, ¿qué hicieron? Excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Este grupo de judíos, lo más probable por envidia, no solo no creyó el mensaje de Pablo y Bernabé, sino que dice que ellos llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y mi hermano, para que alguien llene de odio el corazón de otra persona contra otro, se necesita hablar bien mal de esa persona, ¿es o no es? Tiene que meterle cizaña, hablarle pestes, de una manera que el corazón de la otra persona, que quizás no estaba pensando nada de eso, de momento comienza a sentirse con el mismo odio que tú sientes hacia esas personas. Ellos lograron de tal manera hablar, chismear, ¿verdad? Llenar de odio el corazón de estos otras gentiles. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos indispusieron a un grupo de gentiles contra Bernabé y Pablo, pero además, no solamente contra Bernabé y Pablo, sino contra los demás hermanos que se habían convertido allí. Este grupo de judíos fueron hostiles. ¿Usted sabe lo que es ser hostil? ¿Qué es ser hostil? La hostilidad es un sentimiento o una actitud profunda de enemistad o mala voluntad hacia alguien y se manifiesta a través de un comportamiento agresivo, falta de empatía y rechazo. Esta gente fueron hostiles contra Bernabé y Pablo y provocaron que ese grupo de gentiles trataran también de manera hostil a Bernabé y a Pablo y a los demás creyentes de Iconio. Wow. Este grupo de judíos no le bastó rechazar el mensaje del Evangelio. Porque si lo hubiesen rechazado y se iban por ahí, bueno, pues allá ellos continúan, ¿verdad? Pero ellos provocaron que los demás gentiles de allí, ellos también fueran hostiles y odiaran lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Mis hermanos, este grupo se dejó utilizar por Satanás.
fueron hostiles, pero se dejaron utilizar por Satanás. Y es importante para mí que tú entiendas algo aquí en este día, hermano y hermana que está aquí. Tú no debes esperar, mira lo que te digo, tú no debes esperar a predicar el evangelio y que las personas te aplaudan porque predicas el evangelio. No esperes a que tú vas a ir por la calle predicando el evangelio y que la gente te va a recibir con aplausos porque le predicaste el evangelio. No, eso es poco probable que pase. Poco probable que pase que alguien te aplauda porque le predicaste el evangelio. Jesús dejó saber que seríamos odiados por causa de su nombre. ¿Tú sabes eso? Que si tú predicas el evangelio, tú vas a ser odiado igual que él fue odiado. Eso es lo que dice Jesús. Ustedes van a ser odiados por causa de mi nombre. Y él dejó saber que él no vino para traer paz, sino espada, según dice Mateo 10:34, y el verso 35 él dice de Mateo 10, capítulo 10, Mateo capítulo 10, verso 34, él dijo, no vine para traer paz, sino espada. Verso 35 dice, y él vino para traer conflicto al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y pastor, ¿en qué sentido es eso? ¿No se supone que él es un Dios de paz? ¿En qué sentido es eso de que él vino a traer conflicto? No entiendo. ¿Será que Jesús quería que la gente se fueran peleones los unos con los otros? No. Jesús a lo que está haciendo referencia cuando mencionó lo que mencionó en esos versos es que por causa de él, el padre ahora creyente va a chocar contra su hijo inconverso o su hija inconversa. Ahora la hija convertida va a chocar contra su madre o su padre no creyente. ¿Entendemos eso? El que es creyente va a chocar con el inconverso en algún punto. ¿Por qué? Porque el evangelio siempre va a traer conflictos. Siempre ocasionará que la gente trate con hostilidad por causa de que a Cristo también lo trataron con hostilidad. ¿Ustedes se acuerdan lo que digo? El alumno no es mayor que su maestro. En otras palabras, no esperen que si a mí me trataron mal, ustedes lo van a tratar bien. No esperes eso, mi hermano. ¿Cuántos padres han dejado de hablarle a sus hijos porque estos han venido a la fe? ¿Cuántos? Mira el ejemplo en otros países. Musulmanes que se han convertido al cristianismo y les han dejado de hablar, y es más, les ha costado hasta la vida. Los papás son los primeros que los echan afuera para que los maten si es necesario. ¿Cuántos hijos les han dejado de hablar a sus padres porque ahora ellos son creyentes? Es que tú eres un fanático, una fanática. Tú te convertiste de momento en alguien como extraterrestre. Muchas personas así, ¿no? Pero ¿sabes lo que Pablo y Bernabé hicieron? ¿Tú sabes lo que nos deja saber lo que ellos hicieron cuando comenzaron a recibir esa hostilidad? Ellos, en vez de salir corriendo de Iconio de vuelta hacia Antioquía, ellos pudieron haber dicho, no, yo me voy con Juan Marco, me voy de aquí, yo no quiero seguir esta misión. Están siendo hostiles conmigo. Pero ellos, en vez de salir corriendo de Iconio, porque estaban siendo hostiles con ellos, ¿qué dice el verso 3 que ellos hicieron? Mira el verso 3, ¿qué dice? Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Se detuvieron allí cuánto? Mucho tiempo, hablando valientemente. No estaban hablando como sin ganas, ¿verdad? Con valor estaban hablando, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Bernabé y Pablo, en el momento de la hostilidad, en el momento difícil, se armaron de valor. Se armaron de valor. Aun cuando estaba siendo hostil el ambiente, ellos se detuvieron allí mucho tiempo y hablaron valientemente la palabra del Señor.
Ellos confiaban en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediéndoles a ellos que hicieran señales y milagros por medio de sus manos. Hermano y hermana que estás aquí, cuando el mundo se ponga hostil contra ti porque estás predicando el evangelio, en vez de salir corriendo porque se pusieron hostiles contigo, debemos pedirle al Señor, que le dio la valentía a Bernabé y a Pablo, que nos dé la misma valentía a nosotros, para nosotros poder seguir predicando la palabra del Señor, aún con toda la hostilidad que nos tenga la gente. Pidámosle, Señor, dame la valentía que le diste a Pablo y Bernabé. Dame la valentía, dame el valor, dame las fuerzas, como lo hiciste con ellos, para no abandonar la misión. El Señor le concedió a Bernabé y a Pablo que acompañaran lo que predicaban, aún con señales y prodigios por medio de sus manos. ¿Tú sabes lo triste de esta noticia? De lo que estaba pasando ahí. ¿Sabes lo triste de todo esto? Que aun cuando las personas de Iconio, ellos vieron las señales y los prodigios y las cosas que estaban haciendo por mano de los apóstoles, por mano de Pablo y Bernabé, que estos hicieron, dice el verso 4, ¿qué es lo que dice? La gente estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. A pesar de las cosas que estaban pasando, las señales milagrosas que se estaban haciendo, que confirmaban el mensaje que ellos estaban predicando, en vez de la ciudad venir arrepentida a Cristo en fe, siguió habiendo distanciamiento y división. Unos con los apóstoles y otros con los judíos. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo por primera vez, hizo muchos milagros, sanó a mucha gente, resucitó muertos, echó fuera demonios. Pero en vez del pueblo de Israel rendirse a los pies de Cristo, por cuanto a través de los milagros demostraba que él era el Hijo de Dios, solo un grupo de personas se rindieron finalmente ante él. Y lo mismo sucedió aquí en Iconio. Solamente un grupo de personas creyeron los milagros y los prodigios que los apóstoles estaban realizando. Y tú dirías, pastor, me llama la atención algo ahí que menciona el verso 4. Porque en el verso 4 dice que estaba dividido, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero pastor, Bernabé era un apóstol. No eran 12 apóstoles y Pablo fue uno de ellos por cuanto vio a Cristo resucitado y se le consideraba apóstol de Jesucristo, porque Jesús mismo lo llamó resucitado para que fuera el apóstol, en este caso, de los gentiles. Pero ¿y Bernabé qué? Bernabé no vio a Jesús resucitado, no tuvo ese llamado. ¿Quién lo envió a Bernabé? No le envió a Cristo Jesús, le envió ¿quién? La iglesia. La iglesia fue el que lo envió a realizar una misión. Bernabé no fue testigo ocular de la resurrección de Jesús. Pero sin embargo, Lucas deja saber ahí, el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, deja saber que eran los apóstoles. Y está haciendo referencia a ambos. La palabra apóstol, usada en el verso 4, proviene de la palabra griega apóstolo, que significa enviar. Pablo y Bernabé fueron enviados ¿por quién? Por la iglesia de Antioquía, de Siria, para la misión que ellos se les había encomendado. Y es por eso que le habla como apóstoles, ¿ok? ¿Qué dice el verso 5 y verso 6 de Hechos 14? Dice, cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Ellos querían matarlos, querían darle muerte. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades, se fueron de allí, a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que Pablo y Bernabé les dio miedo?
ellos se dieron cuenta que le iban a matar y les dio miedo y se fueron de la ciudad porque cogieron miedo. ¿Qué dice que ellos hicieron cuando los trataron con hostilidad? ¿Cómo predicaron? Con valentía, se armaron de valor. Ellos predicaron con valentía y se quedaron aún en medio de la hostilidad. Ahora, ¿por qué se fueron? Si nosotros leemos Hechos capítulo 21, nos damos cuenta de que en un momento dado estaban llorando a Pablo. Pablo, había un profeta que llegó ahí y le dice, así como yo amarro mis manos y mis pies con el cinturón de quién es esto, así van a atar a esa persona cuando llega a Jerusalén. Estamos hablando de Pablo. Y los hermanos ahí se pusieron a llorar. Pablo, no hagas eso, no te vayas. Te van a matar, te van a hacer daño. Y Pablo les deja saber, miren mis hermanos, yo no estoy dispuesto solamente a que me amarren y me aten, sino también yo estoy dispuesto a dar mi vida por causa de Jesús. Pablo no tenía ningún temor de morir por causa del Evangelio. Él se armaba de valor porque el Espíritu Santo lo ayudaba. Y si nosotros leemos el verso 21, busca ahí mismo donde está, Hechos capítulo 14, busca el verso 20 al 19 al 22, te vas a dar cuenta de algo que pasó. Porque mira lo que pasó ahí. Dice, algunos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿qué hicieron? Se movieron entre las multitudes y apedrearon a Pablo, dejándolo como si estuviera muerto. Ellos le entraron a pedradas a Pablo a tal punto que parecía que estaba muerto Pablo. Le dieron tantas pedradas que parecía que el hombre ya se fue. Sin embargo, ¿saben lo que dice el pasaje? Pablo se levantó, tomó a Bernabé y se fue a Derbe al siguiente día. Yo no sé cómo pasó eso. Quizás estaba con un ojo todo hinchado, aquí un de estos jotos, un brazocito chavado, las túnicas todas vestidas de sangre. Él no se fue al hospital, él no se fue a coger una semana de vacaciones. El día siguiente él se movió con Bernabé y se fue a Derbe. ¿Y qué hizo en Derbe? Dice que hizo muchos discípulos allí en Derbe. Y después, si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que él regresa. ¿A dónde regresó? A Iconio, a Listra y a Antioquía. ¿Dónde lo apedrearon? ¿Dónde fue? Iconio. ¿Quiénes? Los de Antioquía, que habían llegado allí con los de Iconio. Lo apedrearon y él regresa a estas ciudades para animar a los creyentes o fortalecerle el ánimo a los creyentes y decirles que es necesario que a través de muchas pruebas lleguemos al reino de Dios. ¿Y tú crees que Pablo y Bernabé se fueron de esa ciudad porque pensaban que lo iban a matar? No, eso no fue la razón. Ellos estaban hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los fortalecía. Ahora, ¿por qué se fueron? Bueno, lo único que me hace pensar a mí es que el tiempo de allí se le había acabado. Ellos ya habían entendido de que ya la misión en ese lugar ya la habían hecho y ahora faltaban otros lugares para seguir predicando el Evangelio. Y ellos se movieron entendiendo que el Espíritu Santo los estaba empujando hacia otro lugar. Es lo que me hace pensar a mí. La segunda cosa que encontramos, esa es la primera, la segunda que encontramos se encuentra en los versos del 8 al 18 de Hechos 14. ¿Y qué es esa segunda cosa que encontramos? Que las personas de Listra hicieron una mala interpretación a la señal realizada por Pablo. Ellos hicieron una mala interpretación a la señal realizada por Pablo. ¿Qué dice el verso 8 al verso 12? Dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había caminado o andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Mira qué torpeza. Y dicen después en el verso 12, y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad,
trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificios junto a la multitud, o con la multitud. Si nosotros leemos Juan capítulo 10 y leemos los versos 31 al 33, encontramos que los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas a Jesús. O sea, había un grupo de judíos que quería apedrear a Jesús. Lo querían matar a pedradas. Entonces vemos que Jesús les dice: les he mostrado muchas obras que son del Padre, ¿por qué de ellas me apedrean? O sea, ¿por qué razón? ¿Por cuál de las obras me están apedreando? Y en el verso 36 vemos que ellos dicen, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna de las obras buenas, sino por blasfemar, por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos no creían que Jesús era Dios. Ellos no creían que era la segunda persona de la Trinidad encarnada. Ellos no creían eso. Pero mira lo que dice Jesús en el verso 37 y 38 de Juan capítulo 10. Jesús les contesta: si no hago las obras de mi Padre, miren, no me crean. Si yo no las hago, no me crean. Pero el verso 38 dice: pero si yo las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cada señal, cada obra que Jesús hacía tenía la intención de que las personas creyeran realmente que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías encarnado, que las obras de Dios se estaban haciendo a través de Él. Esa era la intención. Las señales apuntaban a algo que era simplemente reconocer que Él era el Mesías. ¿Entendemos eso? Las señales en sí estaban dejando saber que Él venía de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba apuntando las señales. Y lo mismo era con los apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Mi hermano y hermana, la señal del apóstol Pablo que hizo en Listra tenía dos cosas o dos intenciones. En primer lugar, la señal de la sanidad que hizo Pablo allí con esa persona que estaba coja de nacimiento era, número uno, dejar saber que ellos habían sido enviados ¿por quién? Por el Señor. Ellos habían sido enviados por el Señor. Pero la segunda cosa que estaba llevándose a cabo con las señales que hacían, nosotros lo leímos en el verso 3. ¿Qué dijo Hechos capítulo 14, verso 3? ¿Qué decía? El Señor confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Así que cuando Pablo sanó a aquella persona, lo que el Señor estaba haciendo con ellos era dejando saber a la multitud: mira, ellos son mis representantes. Yo les di esa autoridad para hacer eso. Ellos me están representando a mí. Y número dos, estaban demostrando que el evangelio que ellos predicaban era el evangelio correcto. Daban y apuntaban a quién: a Jesús. Pero ¿qué dice el verso 13 y 14 que hicieron las personas de la ciudad de Listra? ¿Qué dice? ¿Se rindieron a Cristo? No. Dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, mira lo que hicieron, alzaron la voz diciendo en el idioma licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba afuera de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Hermano y hermana, ellos malinterpretaron la señal que se le había hecho entre ellos y consideraron a Bernabé y a Pablo como si fueran dioses. Ellos no querían que ellos interpretaran eso. Eso no era la intención de Pablo. Pablo deseaba
que ellos pudieran caer rendidos a Cristo. El deseo de Pablo era que ellos, en vez de pensar que ellos eran dioses o se habían hecho semejantes a dioses, Pablo deseaba que ellos supieran que el Dios del universo ya se había hecho semejante a los hombres hace algunos años atrás y que había descendido al mundo con el fin de salvarlo a través de tomar una muerte injusta. Ese era el deseo de Pablo. Pablo y Bernabé no deseaban que les ofrecieran sacrificio, y por esa razón vemos que en el verso 14 al verso 17 estos dicen de la siguiente manera: pero cuando lo oyeron los apóstoles, o sea, cuando ellos escucharon esto, rasgaron las ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros somos hombres de igual naturaleza que ustedes, o sea, nosotros no somos mayores que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ella hay. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él, haciendo el bien y dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Pero ¿saben lo triste de todo esto? Que a pesar de que Pablo trató con Bernabé de impedir que les sacrificaran ídolos, hicieran sacrificios para ellos como si fueran dioses, ¿saben lo que dice el verso 18? Que hicieron con todo y eso le ofrecieron sacrificio. ¿Qué terquedad? ¿Qué tristeza? Ellos no pudieron impedir que le ofrecieran los sacrificios. Mis hermanos, las personas de Listra no son los únicos en malinterpretar las señales que le fueron dadas. Cuando Jesús vino al mundo e hizo las señales que hizo, un grupo de fariseos le dijo a Jesús: por Belzebú tú echas fuera los demonios. Espérate, ¿por quién? Por Belzebú tú echas fuera los demonios. Y Jesús dice: ¿Cómo es posible eso? Si Satanás echa fuera a los demonios, él mismo se está dividiendo. O sea, yo estoy echando fuera a los demonios, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero las señales que estaba haciendo Jesús, prefirieron ellos echárselas a Satanás en vez de caer rendidos a Cristo. Pasó lo mismo. ¿Se dan cuenta? Malas interpretaciones. Pero tristemente, mi hermano y hermana, tristemente en el día de hoy día, en el mundo actual, nos encontramos con las mismas malas interpretaciones en el mundo entero, igual que como pasó con Listra y con los fariseos. Hay una señal grande, una señal grandísima, maravillosa que Jesús dejó al mundo, que dejaba saber que Él era realmente el Hijo de Dios. ¿Tú sabes cuál es esa señal? ¿Quién sabe? ¿Cuál era la señal que Jesús dejó para demostrar que Él era el Hijo de Dios? La resurrección. La resurrección. Si leemos Mateo capítulo 12, verso 39, Jesús dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal? Jesús dijo en el verso 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La resurrección, hermano y hermana que estás aquí, es la señal más grande que Jesús le ha dejado al mundo para que crean en Él. Amén. Sin la resurrección, dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Un buen predicador realmente va a llevar a la audiencia continuamente a que se dé cuenta de que Jesús sí resucitó. No solamente Él murió en la cruz, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios y que va a regresar a buscar a su iglesia. Esa es la mayor señal que se le puede dar a cualquier hombre o cualquier mujer. Y que conste, yo no estoy diciendo que yo no creo en los milagros, yo no creo en la sanidad. Yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede restaurar, yo creo que Dios puede hacer milagros. Claro que sí, no estoy negando de las cosas poderosas que Dios puede hacer aún hoy día. Pero el milagro más grande que Jesús dejó fue que Él resucitó de entre los muertos. Nosotros podemos hacer
o se pueden hacer diferentes señales, se pueden sanar personas, pero ¿sabes qué? Si la gente no cree en el Evangelio, si no creen realmente en esa señal grande que Él hizo, tampoco las otras señales le van a llevar a Cristo. ¿Cuántas personas en este mundo Dios le ha concedido algún milagro o alguna sanidad? Piensa a ver, ¿cuántas personas de momento Dios sanó a alguien que estaba enfermo, lo levantó? Dios restauró una familia, Dios levantó a una persona de una adicción y después ¿le siguieron de verdad? No. Se han ido, han desaparecido. Dios me dio lo que yo quería, se acabó. Tristemente. Las señales realmente lo que apuntan es a quién, al Cristo que resucitó de entre los muertos. Amén. Y la tercera y la última cosa que encontramos en esos versos, en ese capítulo 14, está en el verso 19 al verso 27. Verso 19 al verso 27. Y es que Pablo y Bernabé se mantuvieron leales. Pablo y Bernabé se mantuvieron leales al Dios que los había llamado a la misión, aun cuando esa misión les costó el sufrimiento. Vamos a leer el verso 19 al verso 27. Dice de la siguiente manera: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso fue lo que les mencioné hace un ratito atrás. Así que ellos fueron allí, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. Y el verso 20 dice: pero mientras los discípulos lo rodeaban, o sea, yo pensaba que estaba muerto, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé hacia Derbe. Wow. Piensen en eso. Piensen que aquí ahora mismo le acaban de entrar a pedradas a Pablo. Y usted se da cuenta que está sangrando, está tirado en el piso, no se mueve. Apenas está chequeando a ver si se mueve sus pulmones. Usted piensa que está muerto. Y él se levanta, entra en la ciudad y al siguiente día se va a predicar. ¡Wow! Es increíble. Se levantó y se fue a predicar. Mira lo que dice el verso 21 y 22. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveren en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, yo no sé ustedes, pero si a mí me entran a pedradas en una ciudad, yo no regresaría a la misma ciudad para que me apedreen otra vez. Yo soy cristiano, yo no soy un masoquista espiritual. Y yo estoy seguro que Pablo y Bernabé tampoco eran masoquistas espirituales que estaban buscando dónde está el peligro para ellos meterse ahí para que le entraran a pedir. Eso no era lo que estaba pasando ahí. Pero a pesar de que llegó la prueba y el sufrimiento, el Espíritu Santo los llenó de valor para ellos poder seguir haciendo la misión. Yo no soy masoquista espiritual, pero yo estoy seguro que si el Señor me hace sufrir por causa de Él, Él me dará el valor y la valentía para yo poder soportar el sufrimiento. Pero usted, naturalmente, usted no va a ir a donde está el peligro para que allí lo apedreen. O lo va a hacer. Yo estoy seguro que ninguno lo haríamos. Pero si tenemos que sufrir por causa del Evangelio, el Espíritu Santo nos dará un valor increíble para nosotros no flaquear en la misión. Amén. Eso fue lo que pasó con Pablo y Bernabé. Ellos se armaron de valor, el Espíritu Santo les dio la valentía para romper todo tipo de obstáculos, y ellos fueron y regresaron y animaron a los creyentes de esas ciudades que lo más seguro estaban temblando de miedo. Y ellos fueron de vuelta donde ellos animarles y decirles: hey, no se desanimen, es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Verso 23. Mira lo que hicieron Pablo y Bernabé. Ellos sabían que ya a su tiempo ellos habían hecho la tarea misionera en ese lugar. Y dice que ellos designaron ancianos o pastores en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos no solamente simplemente animaron a los creyentes en esas regiones, sino que ellos se encargaron de poder identificar a aquellos que tenían cualidades bíblicas para ser pastores de estas iglesias y dejarlos a cargo de esas iglesias mientras ellos se iban para seguir haciendo otras misiones.
Qué cuidado y qué amor de parte de Pablo y Bernabé. Ellos cumplieron su rol y su misión. Y lo cumplieron, ¿saben cómo? Siendo fieles al Señor. Siendo fieles al Señor que los había llamado. El verso 24 al 27, y con esto cierro. Dice, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde había sido encomendado, desde donde ellos habían salido, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos cumplieron la obra, ¿ok? Cuando llegaron, verso 27, y reunieron la iglesia, o sea, se reunieron con la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ellos terminaron la misión, cumplieron con éxito y con fidelidad la misión que el Señor les encomendó, aún con sufrimientos hicieron la obra, pero fueron fieles. Regresan a donde los habían enviado, la iglesia que los envió, la iglesia de Antioquía, de Siria, la iglesia, ¿verdad?, que ellos habían estado. Y allí simplemente, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Le cuentan a la iglesia las cosas que Dios había hecho en todo este lugar. Le dieron un informe misionero. Qué lindo fue eso. Amén. Y mi hermano y hermana que está aquí, la misión de hacer discípulos siempre te acompañará en algún punto con algo de sufrimiento. La misión de hacer discípulos no es fácil. Va a haber dificultades, va a haber problemas, va a ser las cosas, no van a ser color de rosas. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos nosotros dispuestos a cumplir la gran comisión aun cuando llegue el sufrimiento? ¿Estaremos dispuestos nosotros a sufrir si es necesario por causa de Cristo? ¿Por causa de hacer la misión que nos encomendó? Humanamente hablando, ¿sabes qué? Es imposible. No lo vas a lograr en tus fuerzas. Pero pidámosle al Señor que nos llene de valor para ser discípulos independientemente del sufrimiento que llegue por hacer la misión. Dios es fiel y justo para llenarnos de valor y de su Espíritu Santo para hacer la obra misionera. Amén. Ponte en pie, vamos a orar. Con esto cierro.